Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, ya estamos en la tierra derecha de este proceso de redacción de una nueva constitución. Ustedes saben que ayer en las ruinas de Huanchaca fue presentado el borrador del texto constitucional a las comisiones, las tres últimas, que serán las encargadas de afinarlo, de sacarle detalles y, en teoría, de dejarlo listo y dispuesto para ser sometido a votación popular el próximo 4 de septiembre. Uno de las grandes reformas que se dice contiene la nueva Constitución es el Estado social. Una primera aproximación, así se llama esta presentación que ha hecho Alfonso Enríquez, doctor en Derecho, docente de la Universidad de Concepción e investigador de CIDESAL, que ha tenido la paciencia de esperarnos durante tanto rato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué plantea usted que esto del Estado social en el borrador de una nueva Constitución es una primera aproximación? Entendemos nosotros que a el derribo de el Estado subsidiario, que sin decirlo expresamente estaba consagrado en la actual Constitución, en la del 80, profesor. Sí, mire, probablemente uno de los principales cambios que trae aparejado el borrador es la llamada cláusula de Estado social. Claro. Esto supone un cambio importante respecto de la forma de comprender el Estado y de comprender también el goce de los derechos fundamentales al cual estábamos acostumbrados bajo la vigencia de la Constitución del año 80. Uh-huh. Y esto tiene muchas consecuencias para varias materias que podemos ir conversando enseguida. Uh-huh. Me gustaría que profundizara en su idea, porque evidentemente hay tres puntos que son los que se establecían de manera tácita en la Constitución del 80, ¿verdad? Que eran las que consagraban este Estado unitario. ¿Cómo se les derriba en el proyecto de nueva Constitución? Existen tres elementos, en mi opinión. Primero, se reconoce expresamente qué le pasa a ser un Estado social. ¿Qué es lo que significa esto? En términos simples, significa que para el Estado social la desigualdad constituye un problema políticamente importante que tiene que ser enfrentado y solucionado. Okay. Esto no significa dejar a un lado las libertades, sino que es una forma de complementar el sistema de libertades que están establecidos de forma general en las constituciones. Uh-huh. Significa, o esto supone en la práctica, que el Estado puede tener un rol más activo en el ámbito de la economía, por ejemplo, o en el ámbito de la prestación de ciertos servicios sociales. Eso en principio. En primer elemento. Un segundo aspecto supone que estas obligaciones nuevas que va a asumir el Estado no se van a cumplir de un momento para otro. Eso es muy importante que la gente lo pueda entender. ¿Qué es lo que supone? Que las obligaciones que va a asumir en materia de salud, de seguridad social, de educación, cuidados, por ejemplo, etcétera, se van a cumplir de forma paulatina en el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque esto va a requerir probablemente una importante cantidad de recursos económicos, por un lado, y que el legislador vaya dictando las leyes que lo haga operativo también. Claro. Eso en un segundo... ¿Y el tercer elemento? En un segundo punto. Uh-huh. Y en un tercer punto, algo que resulta clave, se reconocen expresamente muchos derechos sociales por una dimensión que se llama prestacional. ¿Esto qué es lo que significa? Que se le reconoce al Estado la obligación de garantizar ciertos estándares mínimos o básicos, mejor dicho, de salud, educación, pensiones, etc. Esos son los derechos sociales. ¿Qué es un derecho social, sí, Alfonso? Yo creo que sería bueno aclararlo. Sí, estos garantías se definen usualmente como aquellas que suponen una obligación positiva del Estado. ¿Qué es lo que significa esto? Que se transforman o que suponen que el Estado tiene que hacer algo. Ese hacer algo consiste, por ejemplo, en crear servicios públicos, entregar prestaciones sanitarias, educacionales, etc. ¿Y cuáles son los derechos que se han establecido en el borrador? Son varios, pero los más relevantes, ¿no es cierto?,
hay un reconocimiento expreso a las distintas dimensiones del derecho a la educación. Claro. Hay cambios importantes en materia vinculadas con el derecho a la salud, en materia de seguridad social, y se incluyen ciertas garantías nuevas que no estaban contempladas expresamente en el texto actual. ¿Como Como cuáles, por ejemplo? el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad o el derecho a los cuidados. Eso en la actual Constitución no estaban establecidos de manera expresa, sino que No, se desprendían. sí está establecido en la actual Carta Fundamental una cierta referencia, y esto quizás es importante explicarlo, una cierta referencia al derecho a la salud, por ejemplo, al derecho a la educación, a la seguridad social, pero están reconocidos fundamentalmente como libertades, como la libertad de elegir el plan de salud, como la libertad de elegir la AFP, como la libertad de elegir el establecimiento educacional, y no como derechos sociales en un sentido estricto. Estamos conversando con Alfonso Enríquez, investigador de CIDESAL, docente UDEC y doctor en Derecho. En el escrito que nosotros tenemos como base para esta entrevista, establece que la Constitución actual niega que la desigualdad sea un problema políticamente relevante. Esa afirmación, desde la perspectiva del sentido común, parece atentatorio en contra del sentido común. ¿Cómo la desigualdad no va a ser un problema? Hay que entender, ¿no es cierto?, que la Constitución del año 80 parte de la base que los derechos fundamentales constituyen esencialmente un límite al poder del Estado. ¿Qué es lo que significa esto? Que en términos macros el Estado tiene que abstenerse de intervenir en la esfera de libertad de los ciudadanos. Entonces, esto significa que en el ámbito de los servicios sociales, por ejemplo, esto se va a regir fundamentalmente por la ley del contrato. ¿Qué es lo que significa? Que el Estado va a generar un espacio de autonomía para que se creen establecimientos educacionales, para que se creen clínicas, por ejemplo, para que se cree el sistema de AFP, y se va a garantizar a las personas la libertad para poder acceder a esa clínica, a ese sistema de seguridad social o ese establecimiento educacional. Eso es positivo, por supuesto, pero tiene un problema. ¿Cuál es la dificultad? Que bajo ese modelo, el acceso a esos servicios sociales, el acceso a la educación, el acceso a la salud, a las prestaciones sociales, está condicionado por la capacidad de pago. Y esto significa que si yo tengo 1.000, voy a poder acceder a una educación de 1.000. Si tengo 500, voy a poder acceder a una educación de 500. Y así. Y esto es una postura que la Constitución asume porque le da una primacía a la libertad de los ciudadanos sin preocuparse por las condiciones de desigualdad que va a generar ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con la idea de Estado social? No, por supuesto, acabar con la libertad, sino que la libertad va a seguir existiendo, va a estar garantizada, por supuesto, no que esa libertad se va a complementar con ciertos servicios que aseguren a toda la población ciertos estándares de igualdad en el acceso a esas prestaciones básicas, y que el acceso a esas prestaciones básicas ya no esté condicionado por la capacidad de pago. Esto está muy claro, por ejemplo, en la norma sobre el derecho a la educación, donde se conceptualiza al fortalecimiento de la educación pública como la principal garantía del derecho a la educación. Y eso va a suponer un cambio paulatino en el tiempo, por supuesto, pero marca un norte hacia donde tendríamos que avanzar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en materia de derecho a la salud, donde las cotizaciones van a ir ahora a un fondo universal, claro, para precisamente impedir que la desigualdad sea la nota característica del acceso a las prestaciones sanitarias. Queremos agradecer a Alfonso Enríquez, investigador de CIDESAL, docente de la UDEC y doctor en Derecho, estas consideraciones de este nuevo concepto que está impreso en el borrador de la nueva Constitución, que es el Estado social. Finalmente, ¿la redacción quedó como Estado social o Estado social de derechos, Alfonso? Estado social y democrático de derecho. Estado social con otras características que se incorporan en el inciso. Pero
Pero Sí. hay que explicar que en ningún caso se trata de un concepto nuevo, un concepto muy antiguo, que lo estamos incorporando ahora Claro, recién en nuestra Carta pero no Fundamental. estaba en la Constitución, po. Por Claro. eso digo que es nuevo. ¿Ah? Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. ¿Ah? Gracias por el tiempo Muchas dedicado a gracias a Buena ustedes. Costumbre. Buenos días. 8 de la mañana con 29 minutos. Así hacemos el programa. Pasa tan rápido la hora.